Lección 168. Tu gracia me es dada y la reclamo ahora. Dios nos habla. ¿No deberíamos acaso nosotros hablarle a Él? Dios no es algo distante y no trata de ocultarse de nosotros. Somos nosotros los que tratamos de ocultarnos de Él y somos víctimas del engaño. Él siempre está enteramente accesible. Él ama a su Hijo y de nada excepto de esto se puede estar seguro, pero con eso basta. Él amará a su Hijo eternamente, aun cuando su muerte duerme, Él lo ama, y cuando su mente despierte, Él lo seguirá amando con un amor que jamás ha de cambiar. Si supieras el significado de su amor, tanto la esperanza como la desesperación serían imposible, pues toda clase quedaría colmada para siempre y cualquier clase de desesperación sería inconcebible. Su gracia es su respuesta para toda desesperación, pues en ella radica el recuerdo de su amor. ¿Cómo no iba a proporcionar él gustosamente los medios a través de los cuales puede reconocerse su voluntad? Su gracia es toda suya y puede que le pedimos los medios para que su sueño termine. Hoy le pedimos a Dios el regalo que con más celo ha conservado dentro de nuestros corazones, en espera que se le reconozca. Se trata del regalo mediante el cual Dios se inclina hacia nosotros y nos eleva, dando así él mismo el último paso de la salvación. Todos los pasos, excepto este, los aprendemos siguiendo las instrucciones de su voz, pero al final es Él mismo quien viene a tomarnos en sus brazos y hace que todas las telarañas de nuestro sueño desaparezcan. Su regalo de gracia es algo más que una simple respuesta, pues restaura todas las memorias que la mente que duerme había olvidado y toda la certeza acerca del significado de su amor. Dios ama a su Hijo. Pídele ahora que te proporcione los medios a través de los cuales este mundo desaparece y primero vendrá la visión y un instante más tarde el conocimiento. Pues en la gracia ves una luz envolver al mundo con amor y al miedo borrarse de todos los semblantes conforme los corazones se alzan y reclaman la luz como suya. ¿Qué queda ahora que pueda demorar al cielo un solo instante más? ¿Y qué queda aún más por hacer cuando tu perdón descansa sobre todas las cosas? Hoy es un día nuevo y santo, pues recibimos lo que se nos ha dado. Nuestra fe radica en el dador y no nuestra aceptación. Recordemos nuestros errores, pero aquel que no sabe de errores es quien ha de responder por ellos, proporcionándonos los medios con los que podemos dejarlos atrás y elevarnos hasta que Él con gratitud y amor. Él desciende para recibirnos y según nosotros nos acercamos a Él, pues lo que Él nos ha preparado, Él lo da y nosotros lo recibimos. Y tal es su voluntad, pues Él ama a su Hijo, a elevar nuestras oraciones hoy, devolviendo tan solo la palabra que Él nos dio a través de su propia voz, su palabra y su amor. Tu gracia me es dada y la reclamo ahora, Padre, y vengo a ti, y tú vendrás a mí, que es lo que te pido, pues soy el Hijo que tú amas. Pues buenos días. Un placer estar con ustedes. Un fin de semana más en un curso de milagros de Lunar Holistic. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, el día de hoy empezamos con una lección muy dura y dice que Dios nos habla y dice, ¿no deberíamos nosotros acaso hablarle a Él? Dice, Dios no es algo distante. Y esto me trae mucho a lo que viene siendo las diferencias que están existiendo o que se platican, por ejemplo, entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y bueno, si les hablo un poco de teología, digo, yo no soy el experto en teología, pero de lo que me acuerdo que se decía, por ejemplo, es el hecho de que existe una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos entidades? Bueno, el Dios del Viejo Testamento casi siempre se ve como un padre que es un padre impositivo y un padre que finalmente solamente nos está diciendo qué hacer, y es un Dios vengativo. Y Dios vengativo se está refiriendo al hecho de que veamos en la historia del Viejo Testamento cuántas veces lo que estuvo pasando fue que Dios se enoja y castiga a Sodoma, castiga a Gomorra, llega un momento en el que también se presenta el diluvio, hasta que hace una alianza con la humanidad y que esa alianza es el arco iris. Pero no así lo que está pasando cuando viene el Nuevo Testamento. Cuando viene el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento viene el Maestro Jesús, Él se está estableciendo como el Maestro del amor.
Y esto es algo importante que sería bueno que todos nosotros recordáramos. ¿Qué significa que es el maestro del amor? Significa que Él viene a traer una nueva enseñanza a todos nosotros, y esa enseñanza nueva que trae es simple y sencillamente la enseñanza de que Dios es amor. Llega a su momento culmen cuando dice que hablemos con Dios y que oremos con Dios. Y entonces le preguntan los discípulos: Maestro, ¿cómo orar? Y el Maestro Jesús dice: oren como oraríamos con un padre. Y es cuando nos enseña el Padre Nuestro, cuando empieza con: Padre nuestro que estás en el cielo. Esa oración que dice la tradición que estuvo viniendo a través de lo que nos estuvo enseñando el Maestro Jesús es algo importante y es algo vital. ¿Y por qué es tan importante y por qué es algo vital? Porque nos dice, en primer lugar: habla como un padre habla a su hijo. Deja de estar bajo esa separación de lo que viene siendo que el Padre no te escucha, que Dios está algo ajeno a ti. Dios está cercano contigo. Y al momento que te está diciendo finalmente que quiere que estemos hablando desde el proceso del acercamiento, nos está dando este principio que hoy nos recuerda el curso de milagros. Y eso es: Dios no es algo distante a nosotros, no trata de ocultarse de nosotros. Nosotros somos los que tratamos de ocultarnos de Él y somos víctimas del engaño, porque Él siempre está enteramente accesible. Él ama a su Hijo y de nada excepto de esto se puede estar seguro, pero con eso basta. Él amará a su Hijo eternamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí en Curso de Milagros? Nos está diciendo el texto que también lo que está pasando es que tenemos un Padre netamente amoroso. Y acordémonos de algo: el Padre netamente amoroso no es aquel que le da todo a sus hijos, no todo lo que ellos quieren está bien dado, sino simple y sencillamente es aquel que da aquello que sabe que sus hijos están necesitando. Si quitamos el contexto judeocristiano de esto y nos apartamos de ese contexto judeocristiano, pensemos por favor en algo, y lo que quiero que pensemos es que el, este concepto del Padre, de la fuente que nos está apoyando, no está circunscrito única y exclusivamente a lo que viene siendo el contexto del Dios Padre, sino viene estando en todo lo que significa Dios, ya sea el principio del universo, el universo mismo, el principio del sol. Él realmente está para nosotros. ¿Qué es lo que ocurre en algunas ocasiones? Que nosotros nos olvidamos de Él. Nosotros somos los que no queremos estar en contacto. Y me acuerdo de algo de lo que a mí me estuvo pasando en algún tiempo. Hice algo, un evento que yo consideraba tan malo en mi crecimiento y en mi entendimiento en ese momento, que me daba mucha pena estar acercándome a Dios. En aquel entonces yo realmente lo que pensaba o lo que creía que estaba pasando es que Dios se manifestaba en la presencia de lo que viene siendo el altar en misa. Entonces, para ese momento, para mí era muy importante ese espacio. Y llegó un momento en el que ni siquiera yo podía estar cerca del altar, y no podía estar cerca del altar porque sentía que era algo que estaba mal, porque finalmente yo pensaba que había pecado. Es decir, yo fui el que me impuse un autocastigo, yo fui el que creyó que Dios estaba separado de mí y yo fui el que me separé de Dios. Y esto que pudiera haber parecido como en mi aspecto como muy palpable, muy notorio, quisiera hacértelo llegar en todas las cosas que de repente pasan contigo. ¿Qué significa separarnos de Dios? Puede ser algo tan tácito como lo que te estoy platicando, pero puede ser algo tan sutil como simple y sencillamente que de repente no te sientas merecedor de todo lo que está significando la posibilidad de ser un hijo de Dios, que creas o que sientas que tú no eres lo suficiente como para poder hacerlo, que te sientas separado de la fuente, que estés pensando que las cosas te van mal simple y sencillamente por un destino y no estés confiando en lo que está pasando a través de esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo hoy? Dios ama a su Hijo. Y eso es algo que nosotros no podemos estar olvidando. No estamos separados de la fuente porque nosotros creyamos que estamos separados. Seguimos estando unidos a ella. Simple y sencillamente se nos ha olvidado.
Todo nuestro proceso de vida es un proceso de recordar, de volver a llegar a ese sitio que hace tanto tiempo se nos olvidó que existía. Hoy nos están dando esa premisa nuevamente y esa premisa significa simple y sencillamente recuerda, intenta recordar, intenta volverte a unir y simple y sencillamente fíjate que Dios está ahí. ¿Qué queda ahora que pueda demorar al cielo por un solo instante? ¿Y qué queda aún por hacer cuando tu perdón descansa sobre todas las cosas? Decía uno de mis maestros que cuando llegan esas muertes separadas de Dios, es en realidad el hombre que se empieza a condenar y que ese punto es lo peor que puede estar pasando, estar muriendo pensando que nos encontramos separados de Dios. Pues bueno, el día de hoy creo que el recordatorio está muy claro y muy tácito. Y es que, Padre, tu gracia me es dada y la reclamo ahora. Y vengo a ti, y tú vendrás a mí, que te lo pido, pues soy el hijo que tú amas. Acuérdense que otro de los paradigmas que estaba diciendo el Maestro Jesús, que estuvo enseñando, fue la parábola del hijo pródigo. ¿Quién es aquel que siente que no debe de regresar a la casa? El hijo. ¿Quién es aquel que piensa que será castigado por el padre? El hijo. Pero en realidad el padre siempre está esperando al hijo. Pues bueno, ojalá que el día de hoy esta reflexión te haga recordar esto. Ten siempre presente que Dios está con nosotros y nosotros estamos dentro de ese proceso de unión. Pues finalmente, muchas gracias por estar con nosotros en un curso de milagros de Neurolinguistic. Un gran abrazo a todos, un muy buen fin de semana y lo mejor. Hasta luego.